peso por la balanza, el peso de la masa por la balanza, la regla que mide longitudes, centímetros, y el reloj que mide el tiempo. Las medidas indirectas son aquellas que manipulan a las medidas directas matemáticamente, es decir, son aquellas que expresamos por medio de fórmulas. Por ejemplo, el trabajo es igual a fuerza por distancia, la velocidad es igual a la distancia por el tiempo, el peso es igual a la masa por la gravedad y la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Las características de la medida. Entre las características de la medida tenemos resolución, exactitud, rango, precisión, alcance, error, incertidumbre de la medida, reproducibilidad, sensibilidad y fuera de rango, entre otras más. La exactitud es aquella que nos define qué tan cerca del valor real se encuentra el valor medido. El rango es el límite de la unidad que puede ser leída por un instrumento de medición. Y los errores son las diferencias que existen entre la variable medida y la variable del instrumento. Bueno, continuando con la idea de mi compañero Suñemi, están las características de la medida. Una de ellas es el alcance. El alcance no es más que la diferencia algebraica que existe entre el nivel superior e inferior del instrumento. También se encuentra la incertidumbre de la medida. La incertidumbre de la medida es la dispersión que existe entre un valor y que puede ser atribuido razonablemente al valor verdadero de la medida. La reproducibilidad es la mayor La reproducibilidad es la máxima diferencia que existe entre el cierto número de salidas con un número de entradas. Dale. La reproducibilidad es la máxima diferencia que existe entre el número de salidas por el máximo número de entradas tomadas en un tiempo determinado. También está la sensibilidad. La sensibilidad es la mayor o la menor variación de los valores por la otra magnitud de entrada. La resolución. Esta indica la capacidad del sensor de diferenciar o de discernir entre los valores. Fuera de rango. Fuera de rango son los niveles, bien sea altos o bajos, que se encuentran entre el límite de la línea de rango. La zona de... Listo. La zona muerta. La zona muerta es el campo de variación de la variable que no puede variar en la indicación o la señal de salida del instrumento. También se encuentra la repetibilidad. La repetibilidad es la capacidad de reproducir de las posiciones o la reproducibilidad. Es la capacidad de reproducir las posiciones o la pluma índice de la señal de un instrumento. También se encuentra el campo de elevación de cero. Campo de medida de elevación a cero. Este es cuando el nivel o la variable tomada se encuentra por encima del nivel inferior del campo. También está el campo de supresión de cero. Esto es todo lo contrario al anterior, ya que esta es cuando la variable o el valor medido está por debajo del nivel indicado del campo. La elevación cero. La elevación cero no es más que la cantidad con la que el valor inferior supera La elevación cero es la cantidad con la que el valor de la variable supera el nivel de cero. La fiabilidad. La fiabilidad es la medida de probabilidad de que un instrumento se comporte dentro de los límites de errores de igual manera. El ruido. El ruido son choques eléctricos o accidentes no deseados que pueden cambiar el valor de la medida tomada. La lineabilidad, una de las últimas, es la aproximación de la curva de calibración a una línea recta clasificada. Una vez habladas de todos estos conceptos, se puede llegar a que, gracias a ellos, se pueden obtener tanto magnitud, cantidad, peso, longitud de diversos instrumentos, tomándose así como gran importancia tanto como para el área de instrumentación industrial como para la vida cotidiana.
Muchas gracias, esperamos les sirva de gran ayuda.